¿Quién es esta persona? ¿Quién es Al-Yolani? Los orígenes de su organización terrorista Al-Nusra, sus cambios de nombre. Voy a hablar también del origen del Daesh y por qué todo forma parte de Al-Qaeda, que es una ideología que se está extendiendo como parte de un plan para cuyo cumplimiento los seguidores del takfirismo son muy pacientes. No les importa esperar muchos años, décadas, para conseguir lo que quieren. Y ahora se está viendo cómo en Siria lo han conseguido. Hay un plan de islamizar Europa, como algunos así han alertado y vienen alertando mucho tiempo. ¿Qué hechos hay que nos pueden hacer creer eso? El significado de descubrir es lo contrario a encubrir, que está encubierto en nosotros mismos y en el mundo que nos cuentan, el miedo en todas sus formas y cómo afecta a nuestra manera de tomar decisiones, que se distorsiona y encubre en el camino a descubrir y descubrirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, aunque el tema del que voy a hablar hoy no es un tema para celebrar, no es un tema agradable, es algo muy triste, muy lamentable y que desgraciadamente ha llegado y que veníamos años atrás sabiendo que podía llegar. Yo voy a compartir hoy un tema que ya en 2016 analicé, hice entrevistas y compartí en el medio donde trabajaba entonces y también en mi antiguo blog. Lo voy a compartir aquí en pantalla para que se vea de dónde viene esa información y que ilustré con una foto del actual gobernante en Siria, de Al-Jolani. A día de hoy, 12 de marzo, cuando estoy grabando esto, que sepamos, hay más de 1.000 civiles asesinados brutalmente en Siria en los últimos días y no son solo cristianos, también son civiles de minorías religiosas de la rama chií del Islam. Sabemos que se divide en dos grandes ramas, los chiíes y los sunís, o chiitas y sunitas, y los sunís más radicales consideran a los chiíes enemigos a batir. Bien, desde Europa se ha llegado a decir incluso que esta violencia viene de elementos pro-Assad. O sea, están culpando, siguen intentando culpar al anterior gobierno de Bashar al-Assad de todo lo que está sucediendo en Siria. Porque hay un terrorista que incluso ha salido años atrás en vídeos yihadistas decapitando secuestrados en el gobierno de Siria ahora. ¿Por qué se le ha aupado al poder? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Al-Yolani? Los orígenes de su organización terrorista Al-Nusra, sus cambios de nombre, tanto de él como de sus organizaciones terroristas. Voy a hablar también del origen del Daesh y por qué todo forma parte de Al-Qaeda, que es una ideología que se está extendiendo como parte de un plan para cuyo cumplimiento los seguidores del takfirismo son muy pacientes, porque esta es una de las primeras cosas que aprendí y que se me quedó muy grabada de analistas que entrevistaba en su momento y que me explicaban que esta ideología, que es Al-Qaeda, que esta metodología Takfir es muy paciente y que no les importa esperar muchos años, décadas para conseguir lo que quieren. Y ahora se está viendo cómo en Siria lo han conseguido. Llama mucho la atención mirar que voy a compartir en pantalla la entrevista que yo publiqué en su día con una analista especializada en yihadismo. Ahí está la foto de Abu Mohamed al-Jolani, líder de la entonces organización terrorista que se acababa de cambiar el nombre y pasó a llamarse Jabhat Fatah al-Sam. Si pronuncio algo mal, mis disculpas, pero bueno, ahí se ve cómo se escribe y quiere decir conquista de Siria. Pues en diciembre de 2024, antes de la llegada al poder de al-Jolani, alguien me deja anónimo este mensaje en esta entrada de blog tan antigua, pues me ponen años después, casi 8 años después, Al-Jolani 100% mapa Siria Verde 1 de enero 2025 por Alá. Creo que no necesita traducción, ¿no? Siria Verde es la oposición de Bashar al-Assad que ha sido aupada y ha sido apoyada y encabezada
por este personaje Al-Yolani. Lo que explican analistas de inteligencia especializados en yihadismo es que es un error diferenciar entre los grupos yihadistas que atentan en distintas partes del mundo, como si fueran organizaciones aisladas con objetivos distintos, incluso algo de lo que también voy a hablar en este canal es eso que a veces se llaman lobos solitarios o llaman un loco, un atentado aislado. Eso que los medios tanto repiten es lo que quieren precisamente quienes abanderan estas ideologías. Y es un gran error no darnos cuenta de que son lo mismo, que atienden a la ideología takfir y se trata todo de un terrorismo islamista radical de redes takfires que se van hacia el mismo objetivo, que cambian de nombre, cambian de líderes, uno pasa de una a otra, a veces parece que ha desaparecido, como cuando nos decían, ahora lo vamos a ver, que ya no existía Al Qaeda. Bueno, en julio de 2016, el líder de la entonces llamada Jabhat al-Nusra era Abu Mohammed al-Jolani o Ahmad al-Sara, que también es uno de sus nombres. Y él anunció el cambio de nombre de la organización terrorista vinculada a Al-Qaeda. Al-Nusra entonces pasó a llamarse Jabhat Fatah al-Sam, que quiere decir conquista de Siria en árabe. Al-Jolani insistió entonces al hacer este anuncio que habían roto, que su grupo, recién cambiado el nombre, había roto con Al Qaeda y que no tendría ningún vínculo con partes extranjeras pertenecientes a Al Qaeda. Bueno, no se escondía, Al-Yolani era un líder yihadista que no se escondía de serlo. Un día después salió el entonces portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, y anunció que la organización dirigida por Al-Yolani seguiría siendo un objetivo militar, decía, en el marco de la lucha de la coalición internacional contra los grupos terroristas en Siria. Eso dijeron. Y decía también que no se creía en esta separación entre Al-Nusra con su nuevo nombre y Al-Qaeda, sino que eso no era real y se trataba de una reestructuración de la organización terrorista. Bien, ¿qué pasó en la realidad? Esa anunciada escisión, separación entre Al-Qaeda y Al-Nusra, que también anunció el entonces líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, no era una separación, sino que era una estrategia a largo plazo para conservar la expansión del califato. Pero también es cierto que Estados Unidos, a pesar de que John Kirby dijo eso en público un día después de que saliera con su anuncio en público al Yolani, meses previos a estos hechos, estuvo apoyando con financiación y con suministro de armas a fuerzas locales rebeldes contrarias al gobierno anterior de Bashar al-Assad en Siria, que decía a Estados Unidos que eran moderadas y con las que el Frente al-Nusra se había aliado. Recuerdo lo que empezaba diciendo, que los analistas especializados en yihadismo nos explican que no creamos que son organizaciones diferentes. Esos moderados que decía Estados Unidos que estaban apoyando eran aliados de Al-Nusra y no solo aliados, sino que son lo mismo, con diferentes nombres, con diferentes líderes y son también lo mismo que Al-Qaeda, que quisieron anunciar para que se viera en todo el mundo que estaban separados. No era así y gracias a esa alianza de Al-Nusra con esos grupos a lo que Estados Unidos, sabiendo perfectamente lo que hacía, apoyó, esa alianza evitó al grupo terrorista liderado por Al-Yolani ser atacado por por la coalición internacional que lideraba Estados Unidos. Las fuerzas internacionales actuando en Siria, lideradas por Estados Unidos, evitaron que Al-Yolani y su grupo fuera atacado. Y de esa forma, esa filial de Al-Qaeda en Siria es que fue cogiendo fuerza. Si te está sirviendo este contenido, este es el momento de suscribirte al canal y de dejar tu me gusta para que llegue a muchas más personas. Gracias. En ese momento, en 2016, se trataba de la sexta vez que la filial de Al-Qaeda en Siria cambiaba de nombre. Y en ese caso lo hizo con el fin de ser considerado un grupo
moderado. Y no dejo de entrecomillarlo porque eso de los moderados, ahora vamos a entrar más en ello, en esta ideología y cómo ponen estos nombres, ¿no? No, aquí ha habido una separación, aquí hay otro líder, otro nombre, nosotros somos moderados, ellos son los radicales. Con eso juegan todo el tiempo. Los medios generalistas, los medios de masas repiten todo eso y favorecen que no nos enteremos de nada, que no sepamos qué está pasando y que ahora cuando ves en las noticias que está habiendo masacres, diga, uy, pero ¿qué está pasando? ¿De dónde viene esto? Por eso me parece tan importante aportar lo que pueda desde aquí, desde este canal pequeñito todavía, pero que si alguien gracias a esto se da cuenta de cómo funciona, de quién es ese líder en Siria y de qué están haciendo con este plan de expandir el yihadismo desde Oriente Medio hacia Europa, con eso me daré por satisfecha. Te pido que comentes, por favor, si tienes también algo que aportar, si esto te sirve, si también de hace años sabías quién era Al-Yolani, lo que quieras comentar, bienvenido. En ese momento en que yo saqué esta publicación, la analista especializada en terrorismo islamista Concheta de la Vernia me explicaba que la ideología takfir es la de que hay que matar a los infieles y entendemos por infieles a cristianos, laicos, chiíes, alawitas. Es lo que comentaba yo al principio. También esas minorías que pertenecen a la rama chií, una de ellas son los alawitas. Es decir, y continúo con lo que decía esta analista, todo lo que no sea suní, para ellos son infieles, son un enemigo a batir, pero incluso consideran que hay suníes malos porque ellos, los takfires, se otorgan ese poder de decir quién es el bueno y quién es el malo, de clasificar incluso dentro de la ideología musulmana. Por eso, a las personas que están matando no son solo a los cristianos, y hay que recordar que aunque los medios, y todavía, a pesar de lo que está pasando en los últimos días, hay medios sin rectificar titulares que aplauden el actual gobierno en Siria y dicen nuevo gobierno en Siria después de años de dictadura. Siguen hablando de dictadura de Bashar al-Assad y aplaudiendo este gobierno aupado que hay ahora y que está cometiendo estos asesinatos brutales, este genocidio que la comunidad internacional no está queriendo parar. Y es que no solo eso, lo ha provocado y lo ha apoyado. Es lo que estamos viendo, que hay suficientes pruebas para poder afirmar eso, nos quieran engañar como nos intenten engañar. ¿Y por qué decía esto? Porque no hay que olvidar que durante el gobierno de Bashar al-Assad en Siria han convivido, tanto desde el año 2000, cuando entró al gobierno Bashar al-Assad, como los 30 años antes con el gobierno de su padre, convivían en Siria los cristianos, los musulmanes y todas estas minorías, todas estas ramas, religiones distintas, convivían en Siria. De manera que, ¿cuál es la dictadura? ¿La de Bashar al-Assad o esta que hay ahora que está cometiendo este genocidio? ¿Por qué se mete la comunidad internacional a derrocar a un gobierno sin que se pidiera? Bueno, nos podemos ir más atrás y lo haré. Voy a sacar más información de Siria, también el papel de Turquía en Siria, que también es importante, qué pasó y qué está pasando con los kurdos. Vamos a hablar más de Siria. Por ahora lo dejo caer. Te invito a suscribirte al canal si te interesa esto, si quieres aprender más, que también lo haré trayendo a invitados que pueden hablar de estos temas. Te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho y que apoyes el canal de esa manera. Y con el tema de hoy, quiero continuar, que sirva todo esto de introducción, pero quiero continuar, como decía al principio, con qué pasa con Al Qaeda. Cómo se empezó a globalizar con nombres distintos por cada zona del mundo: Al Qaeda en el Magreb, Al Qaeda en la península arábiga, Al Qaeda en Siria. ¿Y por qué se nos habla de que son organizaciones diferentes cuando en realidad hay agrupadas un montón con nombres diferentes que parece que al cambiarlo ya no tienen nada que ver? Pero lo importante es quiénes lo integran, quiénes son los componentes y quiénes son los líderes que van de un sitio a otro. Por eso la importancia de quién es Al-Yolani y de dónde viene.
ese que está ahora en el gobierno sirio. Bien, ¿cuáles son los inicios en Irak de la organización que encabezaba al-Yolani en Siria, que era Al-Nusra? Al-Nusra no nació de excombatientes militares sirios, sino que el bloque del Frente al-Nusra y de otros grupos que operaban en Siria y operan pertenece a otras organizaciones, aunque se adjudicaban otros nombres. Por ejemplo, se hacían llamar Frente Islámico, Ejército Islámico, Al-Nusra, Brigada Al-Faruq, Arar al-Sam, y actuaban bajo la misma dirección e ideología, que es la de Al-Qaeda. Al-Qaeda en árabe significa la base. Al principio, los integrantes de Jabhat al-Nusra provenían todos del Emirato Islámico en Irak, es decir, Al-Qaeda en Irak, cuyo líder era al-Zarqawi, que murió, recuerdo, por los ataques de Estados Unidos en Irak en 2006. De un grupo denominado Ansar al-Sunna, que él se fue de Irak a Siria después de esta muerte de al-Zarqawi, salieron la mayoría de miembros de al-Nusra. Y de hecho, en 2005 estaba ya previsto que el sucesor del Emirato Islámico en Irak fuera al-Yolani. Una vez en Siria, al-Nusra se nutrió de militares locales y más tarde también del Líbano, donde se unieron combatientes de las brigadas Azam, fundada por uno de los máximos exponentes de la ideología Takfir, que es Sheikh Abdullah Azam, que estaba junto a Osama Bin Laden en Afganistán en el momento del comienzo de la guerra en 2001. O sea, fijaos de dónde viene todo esto. Por eso la importancia de qué personas son, qué miembros, qué líderes, como se suele decir, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Bien, pues al-Nusra, que después se pasó a llamar Jabhat Fatah al-Sam, recuerdo el significado, conquista de Siria, ha estado siempre vinculada, siempre esta organización a Al-Qaeda en Irak. Esos fueron sus orígenes, como acabo de explicar. A pesar de que la organización anunció su independencia como grupo terrorista, este es su origen y su continuación, pues la estamos viendo, ¿no? Pero vamos a seguir explicando de dónde viene todo esto. Una muestra de la permanente vinculación a la organización base, a Al-Qaeda, es que Al-Qaeda en Irak, a través de medios de su propiedad, medios de comunicación, como lo son la agencia MAC o la revista Daviq, lo que hacía era traducir a varios idiomas los comunicados de las operaciones de Al-Nusra, que también se distribuían en foros propios de Al-Qaeda en la península arábiga y de todos los grupos terroristas. Es decir, si no había vinculación, ¿por qué los medios de comunicación propiedad de Al-Qaeda estaban difundiendo todo lo que hacía Al-Nusra, todos sus actos terroristas? En lo que estaba Al-Yolani. El Frente al-Nusra no emitía sus comunicados de forma diferente a como lo hacían otros grupos yihadistas con los que comparte su origen. En su propaganda, al-Nusra usaba y usa el anagrama que utilizan todos los grupos vinculados hoy al autodenominado Estado Islámico. No sé si os acordáis, el Estado Islámico, el Daesh, y ese símbolo que usaban, el sello del profeta. Lo ponemos en pantalla. Vamos a ir ahora a los orígenes del Daesh. Es necesario seguir volviendo hacia atrás a cómo surgió el Daesh para comprender por qué es difícil que este Al-Nusra fuera un grupo independiente como se autoproclamó y por qué no podemos creernos que no se trata de terroristas aupados al poder, lo que hay ahora mismo en Siria. Esto explica mucho de lo que sucede. ¿Qué es Al-Qaeda? Porque Al-Qaeda es una ideología, como explican los analistas más especializados en yihadismo. Si nos fijamos, ambas organizaciones, el Daesh, que ya hemos visto cómo surgió a partir de Al-Qaeda en Irak y querer controlar esa parte en Siria, tanto Al-Qaeda en Irak, que pasó a ser el Daesh, como Al-Qaeda compartían la misma ideología rigorista, es decir, radical. Sus ambiciones estratégicas y territoriales fueron distintas en los últimos años y de ahí que, aunque
compartieran ideología, no fueran lo mismo, según decía Jorge Dezcayar. Este analista, que fue director del Centro de Inteligencia, decía que podía afirmar que estaban enfrentados el Daesh y Al-Qaeda y que eso era bueno para nosotros, o sea, para los europeos. Que recuerdo que en ese momento, en 2016, voy a compartir en pantalla algunos de los atentados de esos años. Yo recuerdo, estaba viviendo en Madrid en ese momento y viendo todos estos temas, veía los anuncios, los vídeos que sacaban estos medios terroristas que he citado y a mí me daba miedo montarme en el metro porque fue una época de mucho atentado en mercados navideños. Bueno, ahí estoy compartiendo algunos, ¿no? En Europa. Y decía que sí, podíamos ser optimistas con eso, con que estaban enfrentados los yihadistas entre ellos. Sin embargo, la analista en la que yo entrevisté en ese momento, en septiembre de 2016, no era tan optimista. Ella aseguraba que toda la ideología de los grupos takfires está representada en Al-Qaeda. Y decía, es una ideología y hacer distinciones es como decir que los nazis son solo alemanes, cuando es una ideología que puede adoptar un español o un maltés. Entonces, no tiene sentido que nos cuenten el terrorismo haciendo distinciones por los cambios de nombre de los grupos. Es algo de lógica, decía ella, y apuntaba al error por parte de Europa de considerar moderados, entre comillas, a grupos que luchan en Siria y que guardan también relación con los takfires. Decía esta analista, Concheta de la Vernia. Hay unos 100 grupos que están combatiendo actualmente en Siria y en Libia, que son todos de Al-Qaeda, pero son facciones, grupos que antes se denominaban por brigadas o campos de la base, pero a partir de la guerra de Irak se dejaron de denominar por brigadas para poner nombres tomados de la zona en la que operaban. El 99,99% de todos esos grupos, decía, pertenecen a Al-Qaeda y en algún momento combaten juntos. Una de las cosas que señalaba Jorge Dezcayar, él decía que insistía en esta separación entre Al-Qaeda y el Daesh y decía que constituye el Daesh embriones de estructuras políticas más ambiciosas que surgen de la debilidad o implosión de Líbano, Somalia, Siria o Irak para rellenar un vacío en el ámbito político. Es decir, decía que el Daesh se enfrentaba a Al-Qaeda y a sus filiales al estar persiguiendo amplias ambiciones territoriales. Pues bueno, ya lo han conseguido. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos ver después de eso? Pues se vio muy rápido la respuesta de si podíamos ser tan optimistas como decía públicamente el Centro Nacional de Inteligencia en España o como decía esta analista independiente que decía que no, que son lo mismo. Un mes después de ese artículo del exdirector del CNI, afirmando que el Daesh y Al-Qaeda estaban enfrentados, el líder de Al-Qaeda llamó a la unión con el Daesh. Y antes, en 2012, el Frente al-Nusra juró fidelidad al Daesh. Aunque en ese momento no era el Yolani quien estaba al frente de la organización de al-Nusra, el documento en el que la filial de Al-Qaeda juraba fidelidad al autodenominado Estado Islámico, al Daesh, desapareció de toda la red. Es decir, en 2012 habían jurado fidelidad. Cuando empezaron a decir que se habían separado, ese documento, porque ellos salen haciendo públicos sus anuncios, ya había desaparecido. Y a algunos parece que se les olvidaba muy rápido o no querían o querían que creyéramos otras cosas, no querían admitir la realidad, querían ser optimistas o no, o sabían que no podíamos serlo, pero querían que nos tranquilizáramos con esta expansión de los radicales, de los yihadistas, tanto en Siria como en otras partes, también en Europa. De esto voy a hablar también, de hay un plan de islamizar Europa, como algunos así han alertado y vienen alertando mucho tiempo, qué hechos hay que nos pueden hacer creer eso y que se puede tratar más de alarmismo.
Lo vamos a ver en siguientes vídeos. Como conclusión aquí, sucede que, aunque anteriormente esa citada llamada de al-Zawahiri de la unión de Al-Qaeda con el Daesh, Al-Qaeda hubiera acusado al Daesh de malinterpretar la ley islámica asesinando a musulmanes, cosa que ellos también habían hecho, ambos bandos comparten la ideología Takfir y ambos han manipulado la interpretación del libro sagrado del Islam y por tanto no se puede decir que unos sean moderados y otros sean radicales. De lo que se acusan para decir que tienen diferencias, ambos lo han hecho. ¿Qué han hecho también desde con sus propios nombres, Al-Qaeda, Daesh, Estado Islámico, o desde grupos minoritarios como Al-Nusra, después con su nuevo nombre, que han hecho todos? Reivindicar en sus publicaciones tanto Al-Ándalus como Ceuta y Melilla como tierras que fueron islamizadas y que tienen que recuperar, es decir, España, Ceuta y Melilla. Y el Frente al-Nusra, del que era líder al-Yolani, no ha dejado de considerarse una filial de Al-Qaeda en Siria, aunque en sus inicios se mezclaron combatientes tanto de Al-Qaeda como de Al-Qaeda en Irak. En esta organización y en sus orígenes, con líderes vinculados a uno y otro lado de la separación inicial de los yihadistas y en sus estratégicos cambios de nombre, podría esconderse la decisión de una unión como la que pidió en noviembre de 2015 el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Y esto, algo que concluíamos ya en 2016, representa una inminente amenaza para Europa que Occidente podría estar dejando pasar. Ahí lo dejo, así concluí el artículo que he mostrado de 2016, de ahí viene el actual dirigente en Siria y que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo dicho, voy a seguir compartiendo información sobre Siria, sobre qué pasa con los kurdos, sobre el papel de Turquía. Tengo mucha información sobre el papel de Turquía en Siria y si te interesa esto, te invito a suscribirte al canal, déjame tu apoyo y hasta pronto.